¡Qué imbécil! Disfrutando de un rato a solas con la casa para mí solo, viendo el partido en la pantalla grande, disfrutando de un par de buenas cervezas en la pequeña nevera junto a mi Lazy Boy y el sonido de una llamada telefónica. No debe ser una llamada robada o una de esas horribles llamadas de ventas. Alguien está recibiendo una regañina real. Eran aproximadamente las 8 de la tarde de un miércoles. Los miércoles, mi esposa Tracy a menudo trabajaba hasta tarde, así que yo planeaba una noche agradable fuera o una noche en casa para relajarme. Nos quedábamos en casa a pasar la noche. Mientras disfrutábamos antes de un par de cervezas y una pizza mediana de carne de Papa John's, decidí relajarme con unas cuantas coronas más y ver el partido de los Cubs. Además de las 6 que había en la nevera de la cocina, había 2 más en la pequeña nevera que había junto a mí. La noche se presentaba fantástica. A eso de las 10, mi mujer entraba, se refrescaba en la ducha y a las 11 ya estábamos haciendo la cucharita. El miércoles, los Avendale tuvieron una noche tranquila. Pero esta llamada iba a acabar con mi buena suerte. Lo llevaba en las entrañas. Sin embargo, respondí de todos modos, ya que soy un tipo responsable. Resulta que la persona casi histérica era Chel Tremaine, que resulta ser la mujer del jefe de Tracy. Los paramédicos enviaron a Jack al hospital en estado crítico después de que sufriera un infarto mientras estaba en el trabajo con mi esposa Tracy. Tracy llamó al 911. Según Chel, Tracy acompañó a Jack en la ambulancia y necesitará que la lleven a casa porque Chel pensaba quedarse todo el tiempo que Jack la necesitara. Le deseé lo mejor a Jack y le informé de que iba para allá. Tras 22 años trabajando para él, Jack era el jefe de Tracy. Tras licenciarse en la universidad, empezó a trabajar en su empresa de software y ascendió rápidamente hasta convertirse en su esposa y mano derecha. Yo ya tenía una relación con Tracy cuando empezó a salir con Jack, y nuestras familias han tenido muchas oportunidades de pasar tiempo juntas a lo largo de los años. Parecía un tipo decente, Tracy hablaba de él como de un jefe fantástico, y también era muy cuidadoso con los cheques de Tracy. Jack, de nacionalidad francesa, me lleva 55 años, 10 más que Tracy y que yo. Mantiene un físico respetable para un hombre de su edad y es un hombre atractivo que hace ejercicio a menudo. Llama la atención allá donde va gracias a su carisma. Atractivo para ambos sexos, llama la atención. Me sorprendió que Jack sufriera un infarto, pero sé que Dios tiene un propósito para la vida de todos, independientemente de su estado de salud. Después de aparcar en un aparcamiento para visitantes adyacente al servicio de urgencias, entré para preguntar por Jack. La mujer que entró con él era también mi esposa y yo la buscaba. Informé de ello a la enfermera de recepción. Mientras decía esto, señalé a mi derecha a 2 técnicos de urgencias médicas. Se intercambiaron un suave golpecito en el antebrazo y un susurro que llegó a mis oídos llevaba las palabras, Cook está aquí. Me pregunto por dónde irá esto. Parecía mirarme fijamente, pero no pude entender lo que decía. No me preocupaba ni sabía lo que era un Cook. Solo intentaba localizar a Tracy. Tracy y Chel salieron de una habitación 5 minutos después, con expresiones que delataban sus emociones. Nos abrazamos en grupo cuando me vieron y se acercaron. Se ha ido, Rick, dijo Tracy con un deje de tristeza mientras nos abrazábamos. Ha muerto hace unos minutos. El médico dijo que fue un infarto masivo. Se ha ido. Las 2 mujeres sollozaban desconsoladamente mientras nos abrazábamos en el pasillo, y yo me quedé en silencio. El matrimonio de Jack y Chel duró 35 años, Chel también es ciudadana francesa. Se fugaron a los 20 años y emigraron a este país cuando Jack consiguió un empleo en una empresa de software de Estados Unidos en los primeros días de su vida. Estados Unidos en los inicios de la informática. Su hija Aimee es 3 años mayor que mi hija Allison, que tiene 18, y las 2 niñas se parecen tanto que podríamos confundirlas fácilmente con hermanas. Aimee era preciosa para Jack. Me imaginé que esto iba a ser muy duro para ella. Entonces se me acercó un paramédico y me preguntó si estaba casado con Tracy. Luego me dio la cartera de Tracy, diciendo que se la había dejado en la ambulancia de camino al hospital una vez que le confirmé que lo estaba. Me alejé de las sollozantes señoras y le estreché la mano con gratitud mientras la cogía con la mano izquierda. Cuando creí ver un sujetador encajado en medio del bolso, empecé a rodearlo con la correa colgante para sacarlo. Eso me desconcertó, así que volví a mirar,
He aquí que el bolso tenía un sujetador escondido en su interior. Cuando las mujeres salieron sollozando de la habitación, todo se volvió tan caótico que no pude prestar toda mi atención a Tracy. Sí, vi que no llevaba sujetador. No pude evitar pensar que era extraño. Chell acabó sintiendo el deseo de abandonar el hospital, pero perdí la cuenta de cuánto tiempo más permanecimos allí. Chell sabía que necesitaba dormir porque Aimee tenía que volver de la universidad a primera hora de la mañana. Yo llevé a Chell a casa, y a Tracy y a mí nos llevaron a la nuestra. Pensé que mañana podría ayudar a Chell a sacar su coche del aparcamiento de urgencias y a Tracy a sacar el suyo del aparcamiento del trabajo. En cuanto entramos por la puerta, Tracy me ignoró y se dirigió al baño principal para meterse en la ducha. 20 minutos después, con los ojos hinchados y enrojecidos de tanto llorar, vino a reunirse conmigo en la sala de estar. Se sentó en el sofá y yo me bajé de mi sillón y la abracé con fuerza. Notaba cómo su cuerpo se retorcía entre sollozos mientras respiraba entrecortadamente. Como se suponía que estaba colaborando con Jack, quería sacar el tema del incidente del sujetador y preguntarle, pero esta noche no me apetecía. En lugar de eso, la acuné en mis brazos durante 20 minutos más hasta que por fin admitió que necesitaba dormir. Decidí acostarme con ella, ya que era tarde. A la mañana siguiente, pedí permiso para ausentarme del trabajo y, tras ducharme y afeitarme, me ofrecí a llevar a Tracy a la oficina para que pudiera recoger su coche. Ella tartamudeó y pareció inmediatamente abatida antes de hacer una pausa para recomponerse. En lugar de eso, me pidió que la dejara en casa de Chell, y luego ella y Chell tomarían un taxi hasta la oficina de Jack para recoger algunas de sus pertenencias. Después de dejar a Chell en el hospital, Tracy la acompañaría mientras recogía las pertenencias de Jack y rellenaba el papeleo. Rápidamente, tras ofrecerme a echar una mano, fui rechazada. Me sorprendió gratamente lo bien que funcionó. Tenía algunas preguntas y necesitaba ponerme en contacto con los técnicos de urgencias médicas que acudieron al lugar ayer por la noche. Me apresuré a volver al hospital después de dejar a Tracy en casa de Chell y recibir un breve informe sobre su estado. Me comunicaron rápidamente los nombres y datos de contacto de los técnicos de emergencias médicas que acudieron. En el parque de bomberos al que me habían dicho que fuera, vi a mis objetivos y me reconocieron de la noche anterior. Al ver que el hombre que me había dado la bolsa de Tracy se llamaba Gauge en su placa de identificación, me enfrenté a él y le exigí saber cuándo había empezado la carrera. Alguien ha respondido torpemente a mi pregunta por segunda vez en otros tantos minutos. En un giro brusco y sospechoso de los acontecimientos, me dijo, ¿qué quiere decir? Se suponía que mi mujer y Jack estaban trabajando, pero usted no los recogió en Softel, ¿verdad? ¿No fue por eso por lo que te referiste a mí como, Cook? Dios mío. Amigo mío, no era mi intención ofenderte, exclamó, con la voz subida por la ira. Es que ya hemos visto bastantes encontronazos de esos en los que los dos que se registran en una habitación no son marido y mujer, y cuando llega el momento de pelearse, resultamos ser los malos. Dispara al maldito mensajero. Tranquilo, Gauge. No trato de clavarte nada. Solo intento llegar a la verdad. Tuve que buscar, Cook, y no me gustó lo que vi, pero no creo que ese sea tu problema. Aparentemente es mi problema si me dices que los recogiste en otro lugar que no sea Softel. El Hotel Westside fue donde empezamos la carrera, respondió Gauge. Llevaban unos 15 minutos cuando de repente se agarró el pecho y se desplomó sobre su mujer. Ella tuvo que quitárselo de encima para alcanzar el teléfono y marcar el 911 mientras le hacía el boca a boca. Apenas estaba vivo cuando lo llevamos a urgencias. Les di las gracias a ambos y me marché, dejándoles que me observaran con expresiones lastimeras en sus rostros. Tenía la verdad, no necesitaba nada más. De camino a casa, mis pensamientos se agolpaban con los acontecimientos de los últimos días. No pude evitar preguntarme cuánto tiempo había durado todo aquello. Entonces me di cuenta, como una tonelada de ladrillos, nuestra hija Allison y su hija Aimee eran idénticas, y no era una coincidencia. Eran hermanas. Tracy había tenido una aventura con Jack durante al menos 19 años. ¿Cómo no me había dado cuenta antes? ¿De verdad se acostaba con él cada vez que trabajaban hasta tarde, o incluso durante sus viajes de negocios juntos? Yo era un ingenuo, porque creía que ella y Jack trabajaban hasta tarde al menos una vez a la semana, quizá dos. Luego estaban las despedidas de soltera y las reuniones del equipo de trabajo.
Parecía que eran buenos amigos, y admito que a veces soy despistada, pero ¿cómo podía una mujer ser tan inconsciente, sobre todo cuando las chicas se parecían tanto? Tracy se dio cuenta de que Chell siempre estaba en el negocio, pasándose a todas horas para saludar a su marido o a ella misma. ¿Cómo podía Tracy tratar tan mal a Chell? Al llegar a casa, me di cuenta de que el coche de Tracy estaba aparcado en el garaje. Estaba disfrutando de una copa de vino en la sala de estar cuando entré y, al parecer, leyó mi expresión como un indicio de que no estaba contenta. ¿Qué te pasa, cariño?, me preguntó. A pesar de mis esfuerzos por mantener la compostura, mi temperamento se encendió y perdí la calma. Quiero saber desde cuándo mantienes relaciones sexuales con Jack. ¿No es el padre de Allison?, dije, con la voz cada vez más hostil a medida que estallaba en una diatriba. Aturdida, Tracy saltó del sofá y rompió su copa de vino. ¿Cómo? ¿Cómo? Me habría matado en el acto si las miradas pudieran matar, pues chilló, ¿cómo has podido decirme algo tan horrible, antes de casi chocar conmigo, deteniéndose a solo un palmo de distancia, con los ojos fijos como láseres? Me mantuve firme, devolviéndole la mirada, y si sé, dime que te bese el culo, pero no te atrevas a mentirme y decirme que me equivoco. Mi voz era casi un susurro, pero estaba decidida a no ceder. Si me engañas, te arrancaré los dientes a la fuerza. Nunca había insultado a mi mujer en nuestros 20 años de matrimonio ni en nuestra relación anterior, y mucho menos la había amenazado con hacerle daño físico. Mi mujer se quedó estupefacta, bajó la mandíbula como si fuera a replicar, pero luego pareció darse cuenta de que iba en serio, la mentira murió en su garganta y se apartó de mí de un salto. Tal vez fuera la mirada ardiente de mis ojos. ¿Cómo acabaste siendo responsable de su muerte? El estrés de la aventura combinado con el esfuerzo físico fue probablemente demasiado para su corazón, le dije mientras ella volvía a sentarse en el sofá, ignorando la gota de vino en la alfombra. Teniendo en cuenta lo a menudo que os acostabais, me sorprende que no ocurriera antes. Me di cuenta de que había dado en el clavo, porque su expresión era de asombro, se miró las manos y se crispó durante lo que parecieron minutos, pero que probablemente solo fueron 10 segundos. Santidad. ¿Es cierto que yo lo maté? Me pregunto si Chell también estará pensando eso, dijo. Me pregunto si lo estará. ¿Por qué razón podría Chell suponer eso? Fue antes de que supiera de ustedes. ¿Era consciente de vuestra relación? Era consciente y estuvo de acuerdo con nosotros prácticamente desde el principio, susurró Tracy. Hubo ocasiones en las que incluso nos acompañaba, sobre todo en viajes de trabajo. Siempre me decía que le parecía bien que yo obtuviera placer de Jack por ser una parte tan importante de su éxito empresarial, y se alegraba de que él me tuviera a mí cuidándole en la oficina mientras ella cuidaba bien de él en casa. Ahora era mi oportunidad de sentar la cabeza. El mareo y la confusión se apoderaron de mí. ¿Así que yo era el que estaba en el campo izquierdo? ¿La única que no lo sabía? ¿Y Allison? Allison lo sabe desde hace 4 años. A ella le parece bien. Oh, mierda. ¿Allison lo sabe y le parece bien? Oh, mierda, exclamé. Pero en realidad no me refería a eso. Chell sabe que Allison es hija de Jack. Chell lo sabe y le parece bien. Aimee también lo sabe. Espero que todos se hayan reído de Rec. Hasta mi hija, su hija, supongo, lo sabía y no me lo dijo. Maravilloso, maldita sea. Salí corriendo frenéticamente de la casa. Al final, conduje hasta un parque cercano y pasé un par de horas sin hacer nada. Dejé que las llamadas de Tracy a mi móvil fueran a mensaje en un par de ocasiones. Sentado allí, reflexioné. Aunque siempre me consideré un tipo inteligente, con Tracy era un auténtico imbécil. Probablemente ignoré una serie de pistas muy evidentes de que me era infiel, ya que nunca consideré la posibilidad de que me estuviera engañando. Casi 29 años. Estoy completamente desconcertado. Fuera de Jack, me preguntaba si había alguien más. Me bombardeaban los pensamientos como una ventisca. Cuando el sol empezó a ponerse, recogí todo y me dirigí a casa desde el parque. Desde el garaje, pude ver la única bombilla de la cocina brillando sobre la mesa cuando entré en casa. Una taza de té descansaba ante Tracy, que normalmente estaba sentada. Aunque me tendió una taza, la rechacé cortésmente y en su lugar busqué una bebida bastante más fuerte en mi licorera. Me senté frente a ella, me serví un vaso de whisky y tomé asiento.
Las palabras "lo siento mucho" salieron de los labios de Tracy mientras se miraba las manos, con una expresión triste que delataba su más profundo pesar. Requiero información completa de inmediato, declaré, con la voz ligeramente ronca. Tienes que decirme cómo pudiste hacerme esto mientras me decías que me querías. Tienes que decirme si alguna vez me quisiste de verdad y me respetaste. Ansiosa, Tracy exclamó, no te atrevas a dudar de mi amor por ti, nunca. Siempre te he querido, te sigo queriendo. Es solo que también amaba, a Jack. Algunas personas piensan que solo se puede amar a una persona a la vez, pero yo sé que eso no es cierto, porque amé a dos. Por favor, perdóname. Proceda inmediatamente, le amonesté con brutal honestidad. Tracy entró a formar parte de Softel cuando tenía poco más de un año. Como en muchas tiendas familiares, el reducido personal trabajaba muchas horas, se ponía numerosos sombreros y desarrollaba fuertes vínculos emocionales. Durante nuestras citas, me contó las dificultades que estaba teniendo durante esta época tan emocionante para ella. Cuando empezó a trabajar en la empresa, ya llevábamos saliendo casi un año. A medida que el negocio prosperaba y se expandía, Tracy se convirtió esencialmente en la mano derecha de Jack. Mientras él representaba a la empresa con energía y entusiasmo, ella era su fuerza unificadora. En la oficina, Jack y Tracy se llevaban de maravilla, y ella era una experta multitarea. Jack llegó a confiar en ella como su otra mitad. Mientras tanto, mi amistad con Tracy iba en aumento fuera del trabajo, y viceversa. Ella comentaba que parecía que su vida profesional y personal transcurrían simultáneamente. A pesar de mantener una relación profesional delante de sus compañeros de trabajo, Tracy y Jack se hacían aún más íntimos cuando estaban solos y podían hablar de cualquier cosa, desde política hasta sexo, sin miedo a ser reprendidos. Hermosa y atlética, con una larga melena rubia, tenía 24 años. Su físico de 34 años, su pelo castaño largo y ondulado, su sonrisa encantadora y su cortesanía casi arcaica lo convertían en un hombre atractivo. Según Tracy, parecía casi normal cuando se besaron por primera vez en un viejo sofá de su lugar de trabajo después de un largo día. Incluso después de un año de casados, Tracy afirmaba que nunca sintió vergüenza por practicar sexo con Jack y conmigo, ya que era algo muy natural. Era una relación totalmente amorosa, comparable pero distinta de la que teníamos ella y yo, más que lujuriosa. Sin embargo, era muy consciente de que yo nunca aceptaría la verdad sobre su aventura. Nos adoraba a los dos y no quería renunciar a ninguno de los dos. Jack informó a Chell de su aventura unos 2 meses después, pero yo seguía sin saberlo. Cuando Tracy y él se dieron cuenta de que su aventura iba a durar, se sintió obligado a contarle la verdad a su mujer, sobre todo porque ella acababa de dar a luz a su primer hijo. Según lo que Tracy oyó decir a Jack a Chell, él aún quería guardar un poco de su corazón para ella, aunque Chell y Aimee siempre tuvieran prioridad. Después, Chell dio su aprobación a la aventura tras invitar a Tracy a pasar un fin de semana con Jack y ella. Recordaba que se había ido el fin de semana alegando que su madre estaba enferma. Varios años después, cuando Tracy se quedó embarazada, fue Chell quien abrazó a una preocupada Tracy y determinó el curso de los acontecimientos en función de si el niño era o no realmente de Jack. La parte sencilla estaba resuelta porque Jack y yo tenemos sangre ahí. Cuando alguien se percataba de las similitudes entre las niñas, Chell o Tracy solían bromear sobre mi forma de moverme antes de descartarlo como pura coincidencia, probablemente porque rara vez pasaba tiempo a solas con ambas. Las dos eran conscientes de que podía sospechar si me daban tiempo para pensar en el asunto. En realidad, Chell estaba orgullosa de la pequeña familia de Jack, como señaló Tracy, y la trataba casi como a una hermana menor. Como Tracy no se disculpó ni una sola vez por sus actos, sino que se limitó a relatar lo sucedido, me quedé paralizado durante toda su confesión, más bien, recuerdo. Tras un momento de silencio, Tracy me miró fijamente, como si esperara que interviniera. En ese momento, lo único que se me ocurrió fue preguntarle si ella y Jack se habían tomado un descanso del sexo diario cuando estaban recién casados. Antes de responder que no, pareció avergonzada y apartó la mirada. Fue una época muy emocionante de mi vida. Tenía 2 hombres maravillosos que me querían y me deseaban, recuerda. Los días que Jack y yo hacíamos el amor, siempre me aseguraba de darme un buen repaso por si también teníamos sexo. Sí, a veces había descuidos, pero intentaba reducirlos al mínimo.
Tartamudeé sobre lo considerado que era por su parte. Lo curioso es que, después de todos estos años, nunca os comparé sexualmente, dijo la mujer. Los dos erais buenos amantes, amables y considerados, y más o menos de la misma talla. El sexo con Jack no era mejor, simplemente era diferente porque cada uno de vosotros era. No era mero deseo con un desconocido de gran polla, y admito que era un poco reconfortante. Su confesión de que lo amaba además de a mí, sin embargo, me hirió profundamente. Mi familia y yo siempre hemos creído que cada uno de nosotros debe tener una sola pareja íntima. Aunque ella parecía pasar la mayor parte del tiempo conmigo, en realidad había otra persona que compartía conmigo. En lo que parecía un intento de mirar dentro de mí, Tracy dejó su bebida y me miró fijamente. Me quedé sin palabras y sin respuesta a su pregunta tácita. Después de dejar el vaso en el fregadero y el Dewars en el armario, subí a la cama. Sinceramente, no tenía ni idea de por qué, solo sabía que esa noche no podría dormir. Tracy se subió a mi cama y se acurrucó contra mi espalda unos 5 minutos después. Para no darle las buenas noches, fingí estar dormido. Me levanté al amanecer, como de costumbre, completé mis rituales matutinos y luego me dirigí a la oficina. Como Tracy seguía en la cama cuando me marché, cabe deducir que no tenía intención de visitar Softel. Después de que Jack se vaya, ella y Chell tendrán que decidir qué hacer a continuación, creo. Esa es la cuestión con ellos. Obviamente, yo necesitaba resolver mi propio problema. Esperaba que persistiera el patrón de encontrar consuelo en mi trabajo durante los momentos de dificultad. Mi cargo es vicepresidente de ventas y trabajo para Meon Pharmaceuticals. A pesar de mis 45 años, se me considera un miembro de la nueva hornada en este campo. Conozco los entresijos de la fabricación y el funcionamiento de los productos porque soy licenciado en química, lo que me diferencia de la mayoría de los hombres que dirigen las ventas en mi empresa. Cocresitol, una pastilla que ayuda a reducir la libido de las mujeres excesivamente sexys, es uno de nuestros artículos que yo ayudé a crear. He obtenido pingüis beneficios con él y ha sido un vendedor fantástico para nosotros. Vivíamos bien, una casa preciosa en un barrio de moda, 2 coches bonitos, unas vacaciones fantásticas gracias al generoso sueldo de Tracy y al mío. Cuando nos separemos, ninguno de los dos estará en apuros económicos. Yo también lo pensé. La palabra con D. No me lo había planteado hasta ahora, quizá porque supe que llegaría en cuanto descubrí que Tracy me era infiel. Ahora que Allison está en la universidad, no hay razón práctica para que sigamos juntos. Esto no debería ser muy significativo, excepto por el hecho de que Tracy me arrancó el corazón. Hemos sido colegas durante 18 años, Arnold Kramer es mi jefe. En una reunión del sector, conocí a Arnie después de 5 años trabajando como químico en otra empresa farmacéutica. Tuvimos una gran conversación sobre muchas cosas. Me ofrecieron un puesto en su empresa después de que me sugiriera que probara con las ventas. Me pasé al otro lado porque me interesaba el reto. Ambos nos hemos beneficiado mucho de la acertada evaluación que hizo Arnie de mis capacidades. Resulta que es un tipo muy agradable y hemos entablado una amistad que espero dure toda la vida. Además, trabajamos bien juntos. Arnie y su esposa Lauren llevan casi 30 años casados. En su familia cuenta con 2 adultos y 4 nietos. Vale, 5, mis nietos. Parece y actúa mucho más joven que sus 52 años. Mucha vitalidad, afilado. No solo es muy inteligente, sino que no tiene reparos en recurrir a la ayuda de personas igual de brillantes. Espero que yo sea uno de ellos. Cuando informé a Arnie de que Tracy me había engañado y de que me divorciaba de ella, pareció desolado. Le confirmé que me había engañado cuando me preguntó si estaba seguro de ello. No insistió en detalles concretos, y yo tampoco. El tiempo nos permitía hablar, y él era consciente de ello. Sin embargo, accedió a su fichero de tarjetas y recuperó la tarjeta del abogado de Mayone. Los hombres de Mayone, que tenían una minúscula sección de divorcios para personas en mejor posición económica que el común de la gente, se ganaron la confianza de Arnie, ya que es muy devoto de los que le van bien. Le aseguré que solo necesitaría breves descansos ocasionales, ya que se trataba de un caso sencillo, a pesar de su insistencia en que me tomara todo el tiempo perdido que necesitara. Ambos éramos residentes sin culpa, nos preocupábamos por hacer lo correcto por Allison y podíamos conservar nuestros propios planes de pensiones.
Podíamos dividir las ganancias de la venta de la casa. No me di cuenta de eso. Esa noche, a mi regreso del trabajo, Tracy tenía una botella de Merlot abierta y mi plato favorito de espaguetis, Spaghetti Supreme, prácticamente esperándome en la mesa. Todo parecía tan perfecto que no me atreví a decirle que Jack era el entendido en vinos y que yo prefería mis bebidas destiladas. Supongo que es difícil recordar cada detalle de tus dos amantes cuando estás bajo coacción. Durante la comida, Tracy actuó como si nada hubiera cambiado entre nosotros y se comportó como siempre. Después de esperar unos 10 minutos, rompí el fingimiento diciendo las 4 palabras que ningún marido odia oír: tenemos que hablar. Casi explota de rabia al replicarme: no, no tenemos. El tono y la respuesta que me dio me sobresaltaron. Me confesó que había tenido una aventura con su jefe que duró décadas después de que la pilláramos. Lo que yo sentía por el adulterio estaba claro para ella. No entiendo cómo pudo creer que la retendría. Esperaba que al menos pudiéramos hablar como adultos civilizados antes de que te haga servir, le dije de la manera más serena posible. Puedes pensar lo que quieras de que me sirvan, no me voy a divorciar de ti, respondió ella, con una nota de enfado en la voz. Lo esencial es que tú me quieres y yo te quiero, y no voy a dejarte marchar. Lucharé hasta el final. Estás siendo estúpido y vas a arruinar lo mejor que has tenido, todo porque tu orgullo está herido. Ella terminó abruptamente mi respuesta ya que no había terminado. Éramos las mejores amigas antes de que descubrieras lo de Jack y yo. ¿Alguna vez hice algo que te hiciera dudar de mi amor por ti? ¿Alguna vez te menosprecié? Tuviste todo el buen sexo que quisiste, y yo me aseguré de que te cuidaran emocional, mental y físicamente. Si la noticia no te hubiera llegado por casualidad, me habrías amado hasta el fin de tus días. Habría sido completamente invisible para ti. ¿No es posible volver a eso? En absoluto, he aprendido la verdad. No debes amarme tanto como dices, o no le habrías dado a otro hombre todo tu ser. Me lo ocultaste porque sabías que estaba mal. Un par de décadas de mentiras no me parecen amor. Por si fuera poco, has admitido amar a otro hombre durante 20 años. Has intimado con él de la misma manera que conmigo. ¿Cómo es eso amarme? Deja de lado el sexo por un segundo, como si pudieras. Me estabas robando todo el afecto que le dabas a él, ¿verdad? Era lo bastante hombre como para darse cuenta, replicó Tracy, pero yo tenía amor más que suficiente para los dos. Pero lo mantuve en secreto porque sabía que tú no. Estaba en lo cierto, y tú lo confirmas ahora. ¿Te consideraría lo suficientemente varonil? No toleraría que tuvieras una pareja sexual y un medio marido al lado, obviamente carezco de masculinidad. ¡Qué tontería! Como no soy tan ingenuo como para aceptarlo a sabiendas, tomaste la decisión unilateralmente. En el centro del asunto estaban tus deseos y lograste obtenerlos. Créeme, me habría ido a la tumba satisfecho si no me hubiera enterado, además, soy la persona más crédula de la tierra. Sería más fácil si lo grabaras en mi lápida. Rika Vendale yace aquí. El tonto más alegre del planeta. Todo era perfecto en su cabeza. Por su ignorancia del estado civil de su esposa. El lunes, 3 días después, tuvo lugar el velatorio y el funeral. Yo tampoco fui. Me levanté y me fui a trabajar como de costumbre. Al volver a casa, encontré en la cocina a Tracy y Allison todavía vestidas para el funeral. Me acerqué a mi hija, que había venido en coche desde la universidad para asistir, e intenté abrazarla. Digo intenté porque el abrazo nunca llegó. Al principio reaccionó a la defensiva, pero luego se apartó y empezó a llorar suavemente. Tracy me puso la mano en el antebrazo y negó suavemente con la cabeza. Yo habría captado la indirecta y la habría dejado estar en circunstancias normales, pero estas no eran circunstancias típicas en absoluto. Gruñí por lo bajo, recogí ropa suficiente para varios días, cogí el cepillo de dientes y los artículos de higiene y me fui. En cuanto salí, Tracy empezó a destrozarme el teléfono. Dejé que todas sus llamadas fueran al buzón de voz. Allison, al contrario que su madre, no intentaba hacer ver que todo iba a ir bien. De alguna manera, decidió que yo era el malo de la obra y que me lo iba a hacer pagar. Bueno, si su objetivo era romperme el corazón, lo consiguió. Allison nunca fue mi hija biológica, pero dejó muy claro que ya no era mi hija emocional. Esto está empeorando progresivamente.
Programé una cita con el abogado que Arnie me había sugerido, y me la dio para el jueves, así que el martes perdí algo de tiempo y fui al banco a hacer la antigua división de todas las cuentas entre las suyas y las mías. También cerré nuestras tarjetas de crédito y abrí una nueva a mi nombre exclusivamente. No había dormido en 3 días cuando fui a ver al abogado el jueves. Juro por Dios que se llamaba Max Welch. Esperaba que fuera mejor abogado de lo que su nombre sugería. Pensé que no había mucho que discutir, así que le conté en detalle la aventura, le dije que quería salir con mi mitad lo antes posible y le dije que quería demandar a la herencia de Jack por la manutención del niño. Vale, que la pague su verdadero padre si ya no es mi hija, le dije a Mac. Estoy harto de ser un imbécil. Le dije a Mac que lo hiciera, y el lunes de la semana siguiente, Tracy recibió los papeles en Softel. Supongo que se la entregaron a las 10:07 de la mañana, porque a las 10:08 nuestra recepcionista dijo que una enfadada Tracy estaba en la cola 3. Si Tracy estaba realmente decidida a no divorciarse, un juez podría imponerle asesoramiento obligatorio y podría haber un largo ir y venir. Como ya les había dicho a los de Mayone que desviaran todas las llamadas de Tracy a mi buzón de voz, le dije a Marlene, nuestra recepcionista jefe, que me dirigiera sus llamadas siempre que llamara. A lo largo de la semana, había ignorado todas las llamadas y mensajes de Tracy a mi móvil. Cuando terminó su primer improperio, corté inmediatamente la llamada. 15 segundos después, entró la segunda llamada. No te atrevas a colgarme, maldita sea. Volví a colgar, preguntándome cuánto tiempo más tendría que aguantar esto hasta que se diera cuenta de lo importante que era ser educado en una conversación. La tercera llamada llegó un poco más tarde, y cuando contesté, ella estaba casi susurrando, ya que estaba tratando de mantener la compostura. El primer asalto lo has ganado tú. Me propuso que hiciéramos algo, mantener una conversación. Eso es fantástico, exclamé con todo el entusiasmo que pude reunir. Deberías ponerte en contacto con mi abogado, Max Welch, en el Besos XXXX y concertar una reunión entre nosotros. Sería conveniente que también trajeras tu propia representación legal. Podría hacer que las cosas fueran más rápidas. Me alojé en un motel cercano hasta que se fijó la cita para 2 semanas más tarde. De vez en cuando, visitaba mi antigua casa para cortar el césped y recoger el correo y otras pertenencias. A mi primera llegada, Tracy intentó saludarme en la entrada como si fuera su marido perdido abrazándome, pero la desalojé por la fuerza y entré en la casa. No había necesidad de que me contaras nuestros problemas en la entrada, ¿verdad? Culpa mía, pídeme el divorcio, contesté sin palabras. La reunión con los abogados estaba prevista para las 3 de la tarde del viernes. Como soy un caballero, dejé que Tracy presentara su caso primero. Habló de lo mucho que me quería y de que aún guardaba una pequeña parte de su corazón para Jack. Ahora que estaba muerto, por supuesto, todo giraría en torno a mí. ¿Estás dispuesta a sacrificar 20 años maravillosos por esto? ¿Cómo es posible que nuestro amor haya significado tan poco para ti?, preguntó. No, es porque nuestro amor era tan profundo que me siento obligada a renunciar a nuestro matrimonio, respondí. Tenías pleno control sobre mi corazón y me mentiste para conseguirlo. No comprendo cómo esto puede ser otra cosa que una ruptura total de la confianza, la base de cualquier matrimonio. Traicionaste mi confianza para obtener lo que querías de nosotros, emocional y físicamente, aun sabiendo que estaba mal. Sin embargo, él era consciente de ello y estaba de acuerdo, y a mí me engañó. Mi responsabilidad en este divorcio no tiene nada que ver con ello. Todo esto gira en torno a tu egoísmo y traición. Duele más que si solo hubieras tenido una aventura barata y chabacana con un semental. Amabas a este tipo, tuviste sexo con él, e incluso tuviste un bebé con él. Solo porque yo no lo sabía no lo hace correcto. Ambos me estafaron. Nunca toleraría que compartieras físicamente con otro hombre, pero compartir tu amor con otro hombre es aún más extremo. Su muerte de un ataque al corazón ese día fue afortunada. Le habría disparado si no lo hubiera hecho. Al terminar mi última declaración, durante la cual ya estaba llorando, Tracy jadeó. Sabes, en todo esto, ni una sola vez dijiste que sentías haberme engañado, dije yo. Te disculpaste por hacerme daño, y sé que sientes que te pillaran, pero no creo que sientas ni un poco lo que hiciste. Podemos resolver nuestro papel, te lo prometo, Rec. Ella le suplicó que no finalizara el divorcio. ¿Nuestro papel? Querida Tracy,
Era nuestro matrimonio. Nuestro papel y tu papel no estaban destinados a surgir. Solo nosotros dos estábamos destinados a existir, para siempre. Con la vista puesta en el abogado de Tracy, Mac declaró, creo que hemos terminado aquí. Por favor, asegúrese de que su cliente firme y nos devuelva el papeleo. Durante las siguientes 2 semanas, resolvimos algunos tecnicismos menores y 3 meses después, estábamos formalmente divorciados. La abogada de Tracy era una mujer afroamericana de mediana edad con expresión sombría. Le tendió la mano a Mac para que se la estrechara. Apenas 2 días después de que finalizara el divorcio, hice que Mac demandara a Jack por lo que equivalía a la manutención de los hijos y los gastos universitarios, aunque sonaba mejor cuando utilizaba jerga legal. Probablemente no habría llegado tan lejos si Allison no me hubiera dejado claro después del funeral que no quería saber nada más de mí. Había criado a ese niño como si fuera mío durante 18 años, ¿y ese es el respeto que me muestran? Supongo que tuvo 4 años para considerarlo después de que Tracy se lo comunicara y, a sus ojos, yo no era más que un bobo. 14 años de amor paternal incondicional, entonces, se fueron. Así que, para ser sincero, no me ofendí lo más mínimo cuando Mac sugirió que sustituyéramos el respeto perdido por una importante suma de dinero, $1.000.000 para ser exactos. Me gustó la actitud de Mac. Es de suponer que Chell pensó que me tomaría mejor el mensaje viniendo de Tracy, pero se equivocó. En lugar de recibir una llamada de Chell cuando fue notificada, recibí una de Tracy. ¿Es algún tipo de represalia por algo que hice? ¿Es el dinero un problema para ti? A mi llegada, Tracy habló. Bueno, señora Avendale, yo también quiero saludarla. Ya conocía el motivo de su contacto, por lo que ha sido muy considerado por su parte llamarme. ¿Es usted consciente de que esto le hace parecer un auténtico imbécil?, me dijo. ¿Eres consciente de que durante 18 años me encargué de criar al hijo de otro hombre mientras tú, Chell y Jack os reíais de mí? ¿El hijo de ese otro hombre me considera ahora nada más que un imbécil? Sea lo que cualquiera de vosotros crea, a mí no me importa. Terminé la llamada sin despedirme. Después de que Tracy hiciera que su abogado intentara negociar con Mac, me dio $1.000.000. Supongo que esto se debe a que le contó a Chell mi postura y lo obstinado que puedo ser cuando tengo razón. Después de vender Softel a una empresa japonesa por $8 millones unos meses más tarde, Chell tenía dinero más que suficiente para pagar ese millón. Como Jack ya no estaba al mando, probablemente fue una decisión empresarial inteligente. Ahora la historia debería haber terminado aquí, pero como diría el difunto Paul Harvey, y ahora el resto de la historia. Una cuenta bancaria de las Islas Caimán a mi nombre recibió $2 millones 2 días después de la venta de Softel. Se trataba de mi comisión de intermediario por llevar Softel a Nakatomi Ltd. Se acordó cuando un inversor anónimo me vendió Softel. Se acordó cuando un abogado anónimo de Nakatomi y yo firmamos un acuerdo en el que se establecía que yo recibiría una comisión de intermediario si Nakatomi Ltd. había adquirido Softel en una fecha determinada, independientemente de mi participación o falta de ella. A partir de esa fecha, todo empezó a ir sobre ruedas. Ahora se preguntarán qué papel desempeñé en la operación Softel. No es tan sencillo como parece, en resumidas cuentas, no fui del todo sincero con usted al principio de esta historia. Gran parte de esta historia se basó en hechos reales, pero también en parte en mi actuación, la de la persona que parecía totalmente desconcertada, que podría haber ganado un Oscar. Acompáñenme. Hasta un mes antes de la muerte de Jack no me di cuenta de mi ignorancia. Un abogado de Nakatomi se puso en contacto conmigo para que le ayudara a firmar un contrato entre Jack y Softel. ¿Para qué quiere mi ayuda, aparte de que mi mujer es la mano derecha de Jack? Mi pregunta era completamente inocente. Porque sabemos que es usted un hombre inteligente, y pensamos que estaría dispuesto a aceptar el reto y a recibir el pago por superar al hombre que le ha estado engañando durante años a sus espaldas, añadió el abogado. Me quedé corto al describir mi reacción. Creía que Tracy me era infiel, ¿y este japonés lo sabía? Dios mío, ¿estás de broma? El hecho de que Nakatomi hubiera estado investigando a varias empresas reveló que estas personas, cuando llevan a cabo una investigación, se abstienen de realizar un registro de la cavidad corporal. Rápidamente se enteraron de lo de Jack y Tracy, y también descubrieron los papeles de Chell y las hijas. Su suposición de que les echaría una mano era correcta.
Estaban considerando otras empresas de software, por lo que tuve que terminar el proyecto rápidamente, en 9 meses. Sin embargo, primero me mostraron pruebas del adulterio de Tracy. Todo estaba allí: imágenes, películas, conversaciones telefónicas, recibos de viajes, lo que fuera. Podría haberles dejado tranquilos fácilmente con las herramientas de que disponía, pero en lugar de eso me ofrecieron un incentivo. Me ofrecieron $2 millones por ayudarles a obtener la empresa de Jack, pero yo ya tenía una vida cómoda y realmente no necesitaba el dinero. En ese momento, les habría ofrecido mi ayuda, pero me abstuve de revelarles ese hecho. Vivimos en un estado en el que no hay culpa, así que simplemente tenía que pensar qué hacer y asegurarme de que el dinero fuera para mí después del divorcio. De lo contrario, habría tenido que compartirlo. Sin embargo, para no delatarme, primero tenía que calmarme. Ser la compañera de celda de Babe durante el resto de mi vida no me atraía, así que resistí el impulso de esperar a su próxima cita, irrumpir en su casa y dispararles a los dos. Esto significaba que tenía que mantener la calma y fingir que era un completo ignorante, cosa que había estado haciendo durante las 2 últimas décadas, así que pensé que qué demonios, podría seguir haciéndolo. Informé a Arnie de mis hallazgos sobre Tracy y Jack, pero me abstuve de revelar mi método de descubrimiento. Una noche, tomando una botella de tequila Don Julio, pasamos la noche en las instalaciones pensando en posibles soluciones a mi problema. Después de terminar aproximadamente la mitad de la botella, se volvió hacia mí con expresión seria y me preguntó: «Dios mío, ¿no es terrible que el hombre que creó el Cock-Resitol tenga una aventura con otro hombre? Rick, olvidaste darle un poco de eso». Fue entonces cuando me di cuenta, pero me abstuve de decírselo a Arnie porque, bueno, ya sabes. A ella no, reflexioné en silencio. Debería haberle dado a escondidas un poco de eso. Oye, espera un segundo, haz 2 cosas a la vez. El Cock-Resitol tiene pocos efectos secundarios, lo cual es una gran ventaja en comparación con otros fármacos importantes. En realidad, solo tiene uno, siempre que se sigan las instrucciones al pie de la letra. Aunque el medicamento es eficaz para reducir la libido de la mujer, tiene el efecto contrario en los hombres y puede provocar un aumento mortal de la tensión arterial y ataques al corazón. Solo tenía que asegurarme de que Jack tuviera acceso a algunos. A veces jugamos en cuarteto, que incluye a Jack y a otros 2 chicos, ya que ambos somos socios del mismo campo de golf. El sábado siguiente, organicé un foursome para jugar 9 hoyos seguidos de un delicioso almuerzo en el restaurante. Después de los primeros 9 hoyos, tuvimos 90 minutos para estirarnos y repostar antes de los segundos 9 hoyos. Mientras almorzábamos y bebíamos, miré a Jack y le pregunté casualmente: colega, ¿estás bien? Sabes, soy muy buen vendedor. Pareces un poco fatigado. Sí, la pregunta jugó un poco con el ego de Jack, porque los otros 2 hombres y yo éramos unos 10 años más jóvenes que él. Cuando le propuse adelantar 30 minutos la siguiente salida para que descansara más, prácticamente pude ver cómo se le revolvían las tripas. No, solo estoy un poco cansado, pero por mí no hace falta adelantar nada, estoy bien, dijo. Solo estaba jugando con sus inseguridades por ser el miembro más veterano del grupo, ni una sola vez pensé que pareciera agotado. Metí la mano en mi bolsillo delantero izquierdo y saqué una bolsita de pastillas blancas, diciendo: «Tengo justo lo que necesitas, colega. Un pequeño artículo que tengo a mano y consumo a diario con mi almuerzo. Me hace más llevadero el resto del día». Le di a Jack el paquete que contenía las 5 pastillas. «Toma una de estas durante los próximos días, y si te gusta, te compraré unas cuantas más la próxima vez que vayamos a la competición». Jack sacó una del paquete, se la comió entera y luego se bebió un trago de bourbon con hielo. Como un mono, se golpeó el pecho y lanzó un pequeño grito de Tarzán. «Muy bien, chicos, vamos. El espíritu me mueve», añadió con ligereza. De hecho, es probable que sintiera la presencia del espíritu influyendo en él, al menos en teoría, en los primeros minutos. Un aumento de la tensión arterial puede hacer que uno se sienta con más energía, razón por la cual los deportistas se esfuerzan por estar al máximo rendimiento. Sin embargo, cuando algo es beneficioso en exceso. Si te estás preguntando por qué solo le di una bolsita en lugar de un frasco o caja de pastillas, es porque quería que se deshiciera de ella en cuanto terminara de tomar las pastillas, en lugar de guardársela en el bolsillo para la fatídica noche en que alguien rebuscara en su ropa.
Las 5 pastillas le servirían hasta el miércoles, la noche del festival amoroso Jack Tracy, por si se lo estaba preguntando. Si la presión arterial de un hombre ya está elevada por haber tenido un encuentro íntimo con una mujer despampanante, que no es su esposa, y toma medicamentos que elevan y disparan la presión arterial, aumenta enormemente el riesgo de sufrir un infarto, que podría ser mortal. Sin embargo, dado que parecía ser un infarto típico, y dado que nuestra ciudad no cuenta con un gran equipo de investigación de escenas del crimen, la única razón por la que esto se examinaría más allá de lo habitual sería si algo pareciera sospechoso o fuera de lugar. Así que me puse en plan cornudo, como había hecho el mes anterior, cuando me enteré de la aventura. Estaba tan orgulloso de mis dotes interpretativas que incluso me sorprendí a mí mismo. Aparentemente como agradecimiento a Arnie por ser un jefe increíble y por apoyarme cuando lo necesité, les llevé a él y a su mujer a una cena encantadora 2 días después de que llegara el dinero y se transfiriera a otra cuenta. No tenía por qué saber que mi verdadera intención era sembrar las semillas de mi venganza. Después de que Jack se fuera de su vida, la conexión entre Tracy y Chell se distanció, sobre todo cuando Chell reflexionó sobre el hecho de que Jack había fallecido casi en sus brazos. También me informaron de que Chell estaba especialmente irritada porque Tracy no conseguía convencerme de que desestimara mi demanda contra la herencia por la pensión alimenticia atrasada. No está claro si Chell entendió que Tracy no recibiría nada de ese dinero, puesto que en ese momento ya estábamos divorciados. El romance de Jack con Tracy supuestamente se hizo viral en su mundo, lo que provocó que Chell despidiera a Tracy poco después de que me pagara el dinero de la manutención, y el fin de la carrera de Tracy en administración de empresas. Por lo que he oído, suele ser mala señal que tu jefe fallezca mientras te acuestas con él. Pero por favor, no llores por Tracy. Ahora vale casi $1 millón después de este calvario, así que tendrá una buena posición económica durante bastante tiempo. Además, podrá echarle una mano a su hija. Dije su hija, sí. Tras la muerte de Jack, Allison me rechazó no una, sino varias veces, dejando claro que ya no me quería en su vida. Supongo que es el precio que tengo que pagar por cuidar de mi hija, mantenerla, entrenar a sus equipos de fútbol e ir a todas y cada una de sus actuaciones de baile. Supongo que a partir de ahora no cometeré ese error. ¿Lo cometó? Para ser un tipo que perdió a su alma gemela hace 20 años, supongo que lo estoy haciendo bien. Volver a salir con alguien fue algo que hice tras un largo paréntesis. Para ser honesto, dudo que alguna vez conozca a otra mujer que pueda ganarse toda mi confianza de la forma en que creí que podía hacerlo con Tracy. Sin embargo, soy libre de hacer lo que quiera. He decidido tomarme un descanso de los focos y centrarme únicamente en iniciativas puntuales para Mayone, ya que mi patrimonio neto es de aproximadamente $5 millones. Tal vez invente un medicamento que permita a los cónyuges ingenuos detectar al instante la infidelidad de sus esposas. La humanidad saldría ganando.